Hola, mi nombre es Micaela Vázquez Fontana, estoy terminando la licenciatura en Administración en UBA, tengo 22 años y trabajo en la empresa Despegar hace un año. Al poco tiempo de entrar en la empresa supe que el 100% del directorio de la misma estaba conformada por hombres, que es un poco de donde surge este trabajo de investigación. El mismo trata de responder la pregunta de si existe el techo de cristal en la Argentina del 2020. Primero, decir un poco qué es el techo de cristal. Son esas barreras invisibles que tienen las mujeres al intentar llegar a cargos más elevados en su carrera profesional, a cargos jerárquicos. Relacionado a este hay términos que me gustaría introducir, como por ejemplo las paredes de cristal, que son otras barreras invisibles, pero que delimitan a las mujeres en ciertos campos o departamentos dentro de una empresa, que son los denominados función de apoyo, como son recursos humanos, quizás finanzas, y no tan estratégicos ni de investigación. Por otro lado tenemos el suelo pegajoso, que se usa para denominar a lo que impide a las mujeres arrancar sus carreras. A comparación del techo de cristal, que sucede cuando la mujer llega a un cierto nivel dentro de la escala jerárquica, el suelo pegajoso es eso que las justamente amarra al suelo y no las deja empezar sus carreras profesionales. Está fuertemente relacionado con todo lo que es la división de trabajo debido al género y cómo las actividades de la casa y reproductivas aún hoy en el 2020 se siguen delegando en las mujeres y no en los hombres. Por último tenemos el espejismo de la igualdad, que es un término que refiere a la errónea concepción de que la igualdad entre géneros ha sido alcanzada, y esto muchas veces sucede, por ejemplo, por ver mujeres en cargos donde antes no era fácil verlas. Ahora pasamos a ver lo que son las cifras en nuestro país respecto a esta problemática. Podemos ver que en Argentina tanto el acceso a cargos jerárquicos como la participación en el mercado laboral de las mujeres es casi la mitad que los hombres, mientras su representación en el decil de ingresos más bajos es casi el doble. Es decir, que tenemos menos participación en el mercado, menos acceso a cargos jerárquicos y representamos la parte más pobre de la sociedad. Si vemos las horas totales trabajadas entre el trabajo remunerado y no remunerado, que es aquel que sucede en la casa vinculado a justamente estas tareas domésticas y de cuidado de los niños, las mujeres trabajan casi más de 10 horas por semana que los hombres, y aún así estos consiguen mejores resultados. Estos datos fueron obtenidos en la encuesta permanente de hogares del tercer trimestre del año pasado, y en general podemos ver que la brecha de ingresos totales entre hombres y mujeres es de un 29%, y la misma se acentúa cuando nos referimos a hombres y mujeres no calificados o informales, donde sube a un 35%. Este año, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, se dictó la resolución 34 del 2020 de la Inspección General de Justicia, que le requiere a muchas empresas respetar la igualdad de género en sus directorios. Pero esta resolución no alcanza a empresas, por ejemplo, de fiscalización estatal permanente, a empresas que coticen en bolsa o de grandes capitales. Entonces vamos a ver un poco más la situación de pymes y grandes empresas en nuestro país. Podemos ver que las pymes, una porción muy pequeña de ellas está conducida por mujeres, y dentro de esa porción muchas tienen restricciones financieras al querer acceder a créditos. Esto se ve por una creencia que tenemos en nuestra sociedad de ver a las mujeres como un sujeto pasivo y de gasto en vez de generadoras de riqueza. La brecha de financiamiento entre pymes lideradas por hombres y mujeres equivale al 2% del PBI, por lo que es un gran número. Si pasamos a ver las grandes empresas, podemos ver que por cada mujer en un directorio hay 5.1 hombres,
y 16,41 es el porcentaje de mujeres en los directorios de las empresas en 2019, es un porcentaje muy bajo. Sin embargo, el país se encuentra quinto en representación femenina dentro de directorios en un ranking de 16 países de la región, lo que nos daría a pensar que dentro de nuestra región Argentina no está tan mal posicionada. Entonces vamos a ver un poco los datos mundiales. Se realizó un informe publicado por la Organización Internacional del Trabajo que estudió casi la totalidad de los continentes y se desagregó por cargos directivos. Y podemos ver que el porcentaje más amplio de empresas, que es el 35%, indicó que las mujeres ocupan en el nivel ejecutivo, es decir, el mayor cargo jerárquico, solo entre el 1 y el 10%. El porcentaje de empresas sin ninguna mujer en ningún ejecutivo, en un nivel ejecutivo, es el más elevado cuando se compara con todos los demás porcentajes de los demás escalones. Acá podemos ver lo mismo, que tenemos una estructura piramidal, es decir, cuando más nos acercamos a la cumbre de las empresas, el número de mujeres es más pequeño. El número de empresas con menos de un 30% de participación femenina aumenta al llegar a los niveles ejecutivos. También podemos ver que en este desagregado de cargos y también de continentes, los que mejor se encuentran posicionados son Europa y Asia Central, que casi pueden llegar a un equilibrio de género, mientras que Asia y el Pacífico junto con África tienen el porcentaje más elevado de empresas donde las mujeres solo ocupan entre el 1 y el 10% de los cargos de nivel ejecutivo, es decir, los más altos. Acá lo podemos ver, son la mayor proporción junto con África de ese porcentaje, pero si vamos a los directorios que no tienen ninguna mujer, América Latina y el Caribe pasan a ocupar el primer puesto con un 21,9% de empresas sin ninguna mujer en estos puestos. Por la segregación ocupacional nuevamente podemos ver lo que hablábamos de estas paredes de cristal, donde las mujeres en las funciones de apoyo son representativas, esto es decir, recursos humanos, finanzas, mercadotecnia, comunicaciones y relaciones públicas, pero cuando nos vamos a la gestión general, RCE, investigación y desarrollo y contabilidad, baja drásticamente su participación. Vamos a pasar entonces al marco metodológico, donde se realizaron entrevistas a mujeres que trabajan dentro de organizaciones argentinas. Tenemos 4 mujeres, 2 de ellas con hijos o a punto de tenerlas, como son Mariel y Daniela, mientras que Irina y Carla sin hijos, todas trabajando en organizaciones del ámbito privado que desempeñan sus funciones en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. Podemos ver que, bueno, y todas dentro de los 30 años. Podemos ver que aquellas que tienen hijos, al preguntarles por si veían dentro de su organización reflejada esta inequidad de géneros, al acceder a cargos jerárquicos respondieron que no, que quizás eso estaba en la sociedad y lo veían, pero no dentro de su organización. Incluso Daniela, que pertenece a la empresa Despegar, donde el 100% del directorio está formado por hombres, respondió que no veía ninguna inequidad de género en ese aspecto, mientras que Irina y Carla, que son las dos que no tienen hijos y que no planean tampoco, por lo menos en el futuro cercano, ser madres, ven esa causa y efecto entre mujeres, maternidad, menos horas, pudiendo destinarlas al trabajo, y esa imposibilidad en el acceso a cargos jerárquicos. Irina incluso nos cuenta que tiene conocidas que luego de ser madres decidieron dejar completamente el trabajo y resignar sus carreras profesionales. Entonces, con todo esto podemos ver que incluso las mujeres dentro de las organizaciones tienen estos sesgos que les impiden ver esta diferencia de oportunidades en el acceso a cargos jerárquicos, que antes denominamos espejismo de la igualdad. Vamos a pasar entonces a lo que las posibles causas que podríamos ver a esta problemática. Una de ellas es la falta de mujeres en los cargos jerárquicos que puedan influenciar la cultura de la organización. Si son todos hombres, y esto se
se une mucho con la segunda causa. Son hombres los que, el 100% de los que tienen esos cargos jerárquicos, y hay una forma masculinizada de lo que se espera de ese rol de liderazgo. Entonces nunca las mujeres van a tener posibilidades de acceder a los mismos. En cambio, si tenemos al menos una mujer en los cargos jerárquicos que visibilice esa problemática y tome acción, entonces las mujeres a lo largo de la organización van a tener muchas más posibilidades de acceder a los cargos jerárquicos. La otra causa que podemos atribuir es la división del trabajo que asigna roles de género. Esto lo vimos en la cantidad de horas trabajadas por hombres y mujeres tan desigual, y esto se debe a que todos los trabajos, el trabajo no remunerado, el doméstico, el de reproducción, se le atribuye únicamente a la mujer, y el hombre destina casi el total de sus horas a su carrera profesional y a su desarrollo en ella. Esto está fuertemente relacionado con los modelos mentales que predominan en la sociedad y que normalizan esta situación que vivimos, y tengamos en cuenta que estos se instituyen desde la más tierna infancia, donde estos modelos hegemónicos se nos instruyen, y son los mismos que hacen que al pensar en el directorio de una empresa lo visualicemos de una forma, al pensar en los integrantes en un grupo de investigación y desarrollo lo pensemos de una determinada forma, y al pensar en cargos jerárquicos solo atribuyamos formas de masculinizadas del rol del poder, o al menos vistas por la sociedad como masculinas. Por último, podemos ver que, teniendo en cuenta los datos mundiales y cómo Europa parece estar mucho mejor posicionada respecto a esta problemática, podemos ver que la falta de desarrollo y de educación respecto a esto puede ser una de las posibles causas, y esto es porque estos modelos mentales están arraigados en la sociedad, y estos preconceptos que nos llevan a la situación actual pueden ser combatidos solo con educación y con normas hechas desde el Estado para equiparar un poco la vara para las mujeres. Esto lo vimos en la Ciudad de Buenos Aires este año, fue la resolución dictada, pero la misma suena a poco cuando vemos que no es mucho el porcentaje de empresas que van a estar alcanzadas, dejando afuera las grandes compañías que sabemos que son las que un poco marcan la cancha respecto a esto. Entonces, volvemos a la pregunta que dio origen a este trabajo, y es: ¿existe el techo de cristal en la Argentina del 2020? Y definitivamente podemos decir que sí, que son muchos los sesgos en este tema, y mismo en las mujeres dentro de las compañías, por lo que así es aún más difícil combatirlo, pero que hay medidas que se ven tendientes a mejorar la situación actual, y dentro de la región, no del mundo, nos vemos un poco mejor posicionados que los demás países, por lo que podemos decir que el avance está siendo gradual, pero en última instancia está sucediendo.